Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos y exclusivas. Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Porque hoy, mis queridas comadres, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la parejaza turca que nos robó el corazón. Ya saben que nos encanta seguirle la pista a estos dos tortolitos y, bueno, tenemos información fresquita que les va a encantar. Hoy vamos a desentrañar los detalles de lo que se dice fue una cita romántica inolvidable. Y créanme, cuando digo inolvidable, es inolvidable. No van a creer dónde fueron, es de película. Pero antes de que entremos en materia, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos jugosos. Ya saben que aquí siempre les traemos las últimas noticias, los mejores chismes y toda la información que necesitan para estar al día con sus celebridades favoritas. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el chismecito, que eso nos ayuda un montón. Bueno, ahora sí vamos al grano. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos son sinónimo de romance, talento y por supuesto mucho drama. Desde que protagonizaron Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocimos muchos de nosotros, su química traspasó la pantalla. Y aunque su relación amorosa tuvo sus altibajos, siempre nos mantuvieron al borde del asiento. Después de su mediática separación, muchos perdimos la esperanza de verlos juntos de nuevo. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas se reavivaron y con mucha fuerza. Últimamente los rumores de un posible reencuentro han estado circulando con más intensidad que nunca. Fotos esporádicas en lugares similares, comentarios sospechosos en redes sociales, las señales estaban ahí. Pero la confirmación, o al menos la evidencia más contundente, llegó hace unas semanas. Una fuente cercana a la pareja, alguien que según nos cuentan, es de total confianza, nos reveló detalles de una cita romántica que al parecer, fue el detonante para esta posible reconciliación. Ahora, prepárense para lo impactante, no fueron a un restaurante lujoso en Estambul. Ni a una escapada romántica a las playas turcas. No, mis amores, Hande y Kerem fueron a Capadocia. Sí, así como lo oyen. Capadocia, esa región mágica de Turquía con sus paisajes surrealistas y sus globos aerostáticos que pintan el cielo de colores al amanecer. Un lugar de ensueño para una cita de ensueño. Según nuestra fuente, Hande y Kerem querían un lugar especial, un lugar que fuera significativo para ambos y que les permitiera reconectar lejos del bullicio de la ciudad y de la presión mediática. Y Capadocia, con su atmósfera tranquila y romántica, parecía la elección perfecta. Imagínense la escena, Hande y Kerem, subidos a un globo aerostático al amanecer, sobrevolando los paisajes lunares de Capadocia. El sol naciente tiñendo las formaciones rocosas de tonos dorados y rosados, creando una imagen simplemente espectacular. De solo pensarlo se me pone la piel de gallina. Nuestra fuente nos contó que durante el vuelo en globo, Hande y Kerem se mostraron muy cariñosos y atentos el uno con el otro. Risas, miradas cómplices, susurros al oído, pura magia. Al parecer, el ambiente romántico de Capadocia hizo su trabajo y ayudó a que la chispa entre ellos se encendiera nuevamente. Pero la cosa no quedó ahí. Después del vuelo en globo, Hande y Kerem se alojaron en un hotel boutique con vistas impresionantes de Capadocia. Pasaron el día explorando los valles y las ciudades subterráneas de la región, tomados de la mano y disfrutando de la compañía del otro. Por la noche cenaron en un restaurante tradicional con música en vivo y platos típicos de la gastronomía turca. Dicen que Hande y Kerem se rieron mucho, bailaron y se contaron anécdotas de sus vidas. Una noche perfecta. ¿Pero por qué esta cita en Capadocia fue tan importante? Bueno, según nuestra fuente, esta escapada romántica sirvió para que Hande y Kerem se dieran una segunda oportunidad. Después de su separación, ambos necesitaban tiempo para reflexionar sobre lo que querían y lo que esperaban de una relación. Y parece que después de ese tiempo de reflexión, llegaron a la conclusión de que querían estar juntos de nuevo. Capadocia, con su belleza y su atmósfera romántica, fue el escenario perfecto para que Hande y Kerem volvieran a conectar a un nivel más profundo. Les permitió dejar atrás los resentimientos del pasado y enfocarse en el presente y en el futuro que querían construir juntos. Claro, todo esto son solo rumores y especulaciones. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni negado nada. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva.
Y las señales apuntan a que efectivamente algo está pasando entre estos dos tortolitos. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem siempre han sido muy discretos con su vida personal. No les gusta exponerse demasiado a la prensa ni a las redes sociales. Así que no nos extrañaría que estén llevando esta posible reconciliación en secreto, lejos de los focos y de la atención mediática. Pero independientemente de lo que esté pasando entre ellos, lo que sí es cierto es que Hande y Kerem siguen siendo una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su talento, su carisma y su química innegable los han convertido en íconos para millones de personas en todo el mundo. Y seamos sinceros, a todos nos encantaría verlos juntos de nuevo. No solo como pareja en la vida real, sino también como compañeros de trabajo en una nueva serie o película. Imagínense la explosión de emociones. Así que, mis amores, estemos atentos a las próximas noticias y rumores. Quién sabe, quizás pronto tengamos la confirmación oficial de esta reconciliación. Y si no, seguiremos disfrutando de su talento individualmente y soñando con el día en que vuelvan a unirse en la pantalla y en la vida real. Y hablando de talento, no se olviden de apoyar los nuevos proyectos de Hande y Kerem. Estén pendientes de sus redes sociales y de sus próximas apariciones en televisión y en el cine. Demostremos que seguimos siendo sus fans número 1. En resumen, mis queridos chismosos, hoy hemos explorado los rumores de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, basándonos en una cita romántica inolvidable en Capadocia. Un lugar mágico que, al parecer, fue el escenario perfecto para que estos dos tortolitos se dieran una segunda oportunidad. Hemos analizado las señales, las fuentes y las especulaciones que apuntan a que algo está pasando entre Hande y Kerem. Y aunque todavía no hay confirmación oficial, la esperanza sigue viva. Así que, mis amores, mantengámonos informados y atentos a las próximas noticias. Y sobre todo, sigamos apoyando el talento y el carisma de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ya sea juntos o por separado. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartirlo con ustedes. Recuerden que aquí siempre les traemos las últimas noticias y los mejores chismes del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya entretenido. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de esta posible reconciliación? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre les traemos contenido fresco, divertido y entretenido para que estén al día con sus celebridades favoritas. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Y regresamos, mis chismosos adorados. Ay, pero qué tema tan candente tenemos hoy. Hande y Kerem. Solo de pensar en ello se me acelera el pulso. Pero antes de seguir desmenuzando esta jugosa noticia, quiero contarles algo que me tiene pensando. ¿Se acuerdan de cuando anunciaron su separación? ¡Qué drama, comadres! Parecía el fin del mundo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de fans desconsolados, teorizando sobre las razones de la ruptura. Que si los horarios demandantes, que si diferencias irreconciliables, que si la presión de la fama. 1001 teorías. Y es que, la verdad sea dicha, Hande y Kerem eran la pareja perfecta. La química que demostraban en Senkalkapm era innegable. No era solo actuación, se sentía real. Y cuando confirmaron su relación fuera de la pantalla, la euforia fue total. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Los veíamos juntos en alfombras rojas, de viaje por el mundo, compartiendo momentos especiales en redes sociales. Eran la envidia de todos. Pero como en todo cuento de hadas, llegó el momento del giro dramático. La separación. Un comunicado breve y conciso que dejó a todos con el corazón roto. Y ahí empezó la especulación, el análisis exhaustivo de cada movimiento, cada declaración, cada like en redes sociales. Un verdadero reality show. Ahora, volviendo a la noticia que nos compete hoy, esta escapada a Capadocia tiene todos los ingredientes para ser el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Hande y Kerem.
Pero, ¿qué más sabemos de esta cita? Profundicemos un poquito más en los detalles que nos reveló nuestra fuente. Aparentemente, la idea de ir a Capadocia fue de Kerem. Él quería un lugar especial, un lugar que evocara recuerdos positivos y que les permitiera reconectar con la esencia de su relación. Y como les dije antes, Capadocia, con su belleza única y su atmósfera romántica, parecía la elección perfecta. Pero no solo se trataba del lugar, sino también de las actividades que planearon. El vuelo en globo al amanecer fue, sin duda, el punto culminante de la cita. Imagínense la sensación de estar suspendidos en el aire, rodeados de un paisaje impresionante con la persona que amas. Es como estar en una película. Nuestra fuente nos contó que Hande y Kerem se abrazaron y se besaron durante el vuelo. También se tomaron muchas fotos y vídeos para inmortalizar el momento. Al parecer, el ambiente romántico hizo que se olvidaran de todo lo demás y se concentraran en el uno al otro. Después del vuelo en globo, Hande y Kerem visitaron algunos de los lugares más emblemáticos de Capadocia, como el Valle de las Palomas, el Museo al Aire Libre de Göreme y la ciudad subterránea de Kaymakli. Se tomaron fotos en cada lugar y compartieron momentos de risas y complicidad. Por la noche cenaron en un restaurante tradicional con música en vivo. Probaron algunos de los platos típicos de la gastronomía turca, como el manti, el testi kebab y el baklava. Bailaron al ritmo de la música turca y se contaron anécdotas de sus vidas. Pero, ¿qué fue lo que realmente se dijeron en Capadocia? ¿De qué hablaron durante esos días? Esa es la pregunta del millón. Nuestra fuente no pudo darnos detalles específicos sobre las conversaciones que tuvieron Hande y Kerem. Sin embargo, nos aseguró que ambos se mostraron muy sinceros y abiertos el uno con el otro. Al parecer, hablaron de los errores que cometieron en el pasado, de los motivos que los llevaron a separarse y de lo que querían para el futuro. Se perdonaron mutuamente y se prometieron darse una segunda oportunidad. Pero, ¿será suficiente esta cita en Capadocia para reavivar la llama del amor entre Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, una cosa es segura, esta escapada romántica ha despertado la esperanza de millones de fans en todo el mundo. Y es que la historia de Hande y Kerem es una historia que nos toca el corazón. Es la historia de dos personas que se enamoraron en el set de una serie de televisión y que vivieron un romance de ensueño. Pero también es la historia de una separación dolorosa y de una posible reconciliación. En definitiva, es una historia que nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero que también puede ser maravilloso. Y que a veces vale la pena dar una segunda oportunidad. Ahora, mis queridos chismosos, quiero saber sus opiniones. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie de televisión? Dejen sus comentarios abajo. Y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos jugosos. Y denle like a este vídeo si les gustó el chismecito, que eso nos ayuda un montón. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Ya estamos de vuelta, mis reinas del chisme. Ay, pero qué rico es tener un cafecito y seguir hablando de estos temas que nos encantan. Y hablando de encantar. Hande y Kerem. ¿Será que Cupido está de su lado esta vez? Miren, yo les digo una cosa, en este mundo del espectáculo, todo puede pasar. Hemos visto reconciliaciones que parecían imposibles, bodas sorpresa, divorcios escandalosos. De todo. Así que no me atrevería a descartar nada en el caso de Hande y Kerem. Pero siendo realistas, también hay que tener en cuenta que la fama y la presión mediática pueden ser un factor determinante en una relación. Es difícil mantener la privacidad y la normalidad cuando estás constantemente en el ojo público. Además, Hande y Kerem son dos personas muy talentosas y exitosas, con agendas muy apretadas. Conciliar la vida personal con la vida profesional puede ser un desafío. Sin embargo, también es cierto que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y si Hande y Kerem realmente se aman, encontrarán la manera de estar juntos, a pesar de las dificultades. ¿Pero qué dicen las señales? Bueno, como les dije antes, las fotos esporádicas en lugares similares y los comentarios sospechosos en redes sociales son indicios de que algo está pasando. También hay que tener en cuenta que Hande y Kerem han mantenido una buena relación de amistad después de su separación.
Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y se han demostrado cariño en redes sociales. Todo esto sugiere que aunque su relación amorosa haya terminado, sigue habiendo un vínculo especial entre ellos. Y ese vínculo podría ser la base para una posible reconciliación. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Son te aman de y querem o creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Ahí les comparto más chismecitos y exclusivas. Los espero. Ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que aquí siempre les traemos las últimas noticias y los mejores chismes del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.